Vamos a hablar del tema con César Delgado Guembes, que es ex oficial mayor del Congreso de la República. César, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Giovanna. Muy buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Entiendes tú esta figura de la que ha hablado el congresista Jorge Montoya, que ha descartado que hoy día se presente la moción de censura en contra del ministro Maraví, porque ellos quieren asegurar todos los votos para que esta censura al final llegue a buen puerto o llegue a ser aceptada por la mayoría del Parlamento? ¿Esta figura tú la habías visto antes? Bueno, en principio cabe que se adopte el criterio de posponer la presentación de una moción de censura con la esperanza de que quienes suscriban la moción de censura sean también quienes luego aprueben la moción de censura. En ocasiones anteriores ha ocurrido que quienes presentan la moción de censura se juegan la posibilidad de que a la hora de votar la censura, quienes firman la postulación de la censura no concurran y defeccionen respecto de del propósito de la decisión de censurar al ministro. O sea, es una posibilidad que permite exigir algún mínimo de responsabilidad entre quienes al firmar la moción luego están asumiendo el criterio de respaldarla con su voto al momento de censurar. Ahora, entonces sí tiene sentido lo que dice Jorge Montoya, que estaban esperando la reunión de Acción Popular que debían sostenerla el día de ayer en horas de la tarde, 6 de la tarde, y que ya con la firma de Acción Popular estarían expeditos para presentarlo. No sé si hoy, mañana o pasado. Aunque Montoya dijo no lo presentaban hoy, pero probablemente lo hagan en los próximos días. Con esto creo que podrían asegurarlo y ya deberían presentar, ¿no? A menos que, como dijo Giovanna hace unos momentos, lo que estén esperando más bien es qué ocurre con el tema de la promulgación u observación de este tema de la ley de confianza aprobada hace poco en el Congreso y cuyo plazo vence este jueves 7 para o promulgarla u observarla por parte del presidente de la República. ¿Crees que haya una posibilidad de que se esté jugando a esperar eso también? Cabe la posibilidad, pero lo importante por ahora es rescatar la pregunta que me hizo Giovanna en el sentido de que cuando se presenta una moción de censura, el mínimo para presentarla es el 25%, pero el número de votos necesario para que la censura se haga efectiva es la mayoría absoluta, es decir, más del 50%. Entonces, en un escenario como el que tenemos con excesiva fragmentación, tenemos 9 agrupaciones parlamentarias, es muy difícil prever qué resultado se va a tener. Entonces, la coordinación que se realice entre todos los grupos permite tener una unidad de conducción de la oposición en el Parlamento. Ya. Además, pero un no ha escenario sido muy sumamente complicado. Pero no es muy típica esa tenemos conducta, ¿no? ¿Cómo? No es muy típica esa conducta. Usted con la experiencia que tiene, digamos, se presenta la moción de censura y por supuesto se debate, se pelea. Si hay aprobación, hay aprobación. Si no hay aprobación, no hay aprobación. Claro. Eso de asegurarse tanto prácticamente que para presentar la moción yo ya tenga casi asegurada la censura en sí, digamos, parece una figura posible pero nueva, ¿no? Bueno, en realidad estamos también ante un escenario nuevo, porque en el Perú, en general, los niveles de fragmentación que estamos constatando recientemente exigen la adaptación del Parlamento de manera que tú puedas asegurar resultados. Obviamente, antes no era tan necesario porque tenías partidos más sólidos, tenías mayorías más previsibles. En este caso, en cada uno de los partidos políticos tú no puedes saber hacia dónde va a marchar el voto de cada uno de los integrantes. Entonces, tienen que adoptar estrategias que vayan de acuerdo a las necesidades que tiene el Parlamento, que por lo demás también estamos ante un escenario mucho más complicado, porque las mayorías en el Parlamento no se reproducen con las mayorías que tenemos en la calle. Recordemos que en el Parlamento solamente tenemos el 48% del electorado que tiene representación. Es decir, hay un 52% de la población electoral que no tiene representante en el Congreso. Entonces, es bastante complicado tomar decisiones al interior del Parlamento que reciban el respaldo en la legitimidad del electorado. Exacto. Ese es el inconveniente y me imagino que detrás de eso está la disposición
de esperar un poco. Claro, César, si es que existía la posibilidad de que tal vez quieran dilatar un poco esta presentación de la moción de censura para que ya se sepa o ya se pueda promulgar por insistencia tal vez la próxima semana el tema de la ley sobre cuestión de confianza, porque sabemos que el Ejecutivo de alguna forma ya dijo que puede ser que esta censura conlleve a un pedido de cuestión de confianza por parte del presidente del Consejo de Ministros. ¿Tú crees que esto se pueda lograr? No podemos saber si ellos quisieran hacer esto o no. Mi pregunta es, ¿pueden detener o dilatar la presentación de esta moción de censura 2 semanas tal vez, 1 semana y media, 2 semanas, 3 semanas? En principio no hay plazo. El requisito que señala el reglamento es que las mociones de censura no pueden ser presentadas si previamente no ha habido una interpelación, una invitación a un ministro, la concurrencia voluntaria del ministro, o que el ministro citado al Congreso se haya resistido a concurrir. Entonces se ha cumplido el requisito de que se haya presentado la interpelación, luego de la cual se está gestionando la presentación de la moción de censura. No existe un plazo. Obviamente se asume que estamos dentro del término de lo razonable, porque entre una interpelación y la siguiente sesión todavía no ha transcurrido 1 semana. Entonces es perfectamente razonable por ahora que esté ocurriendo lo que comentábamos hace unos momentos, en el sentido de que se quiera asegurar que quienes firman la moción de censura luego se responsabilicen de esas firmas y voten por consiguiente por la censura. Y de esa manera, en caso se presentara una cuestión de confianza, sería mucho más responsable de los congresistas que firman la moción de censura que se hagan cargo de honrar la censura en vez de tener algún tipo de componente respecto de la cuestión de confianza. César, a partir de la presentación, no sé cuándo lo harán, pero la verdad es que da para mucha conjetura, ¿no? Por ejemplo, yo creo más que en lo que tú dices, que es bastante lógico y posible, en el tema de que se esté esperando que el presidente pida la renuncia de Maraví, entonces te libras de una dificultad, de un enfrentamiento entre poderes. Cualquier cosa puede ocurrir. Pero presentada la moción, cuando tenga que presentarse, César, ¿cuál es el procedimiento posterior? En principio, el proceso de trámite de una moción de censura es que una vez presentada la moción, no se puede debatir y votar la moción de censura sino a partir del 4º día natural y un máximo hasta el 10º día natural. Si por lo tanto se presentara la moción de censura este día jueves 7, estamos hablando de días naturales. El primer día natural en el que cabe debatir o votar la moción de censura sería el día lunes próximo, que me parece que es el día 11, y se tendría hasta aproximadamente el día 17 de octubre para votar la censura como máximo. Ese es el plazo que señala la Constitución para que se cumpla con la exigibilidad de responsabilidades contenidas en la moción de censura. Correcto. Permítenos cambiar de tema, por lo menos yo tengo una pregunta adicional a esta, sobre lo que ha presentado la congresista María Agüero Gutiérrez de Perú Libre, partido de gobierno. Ha presentado un proyecto para que la pensión mínima en el Sistema Nacional de Pensión sea de 930 y ha dicho que en un plazo de 2 años debería ocurrir. ¿Puede hacerlo o aquí estamos hablando sobre el asunto de la imposibilidad porque hay iniciativa de gasto que no tienen los parlamentarios? Según la información que tú refieres, Manuel, yo entendería que estamos ante un supuesto de inadmisibilidad o de improcedibilidad de un proyecto de ley porque se trataría de efectivamente una iniciativa en el gasto que está proscrita no solamente en el reglamento del Congreso, sino en la Constitución, porque es una manera de desequilibrar el presupuesto público. Obviamente la presentación puede prosperar y llegar hasta máximo una comisión, pero las comisiones que tengan que dictaminar sobre esa materia tendrán que encargarse de rechazarla de plano, porque se trata efectivamente de una iniciativa de gasto.
Ayer, permíteme cambiar de tema nuevamente, ayer la Comisión de Ética decidió abrir proceso a el congresista Guillermo Bermejo por haber marcado asistencia mientras que estaba en un mitin, en otra actividad, ¿no? Y marcar asistencia en una sesión del Pleno del Congreso. ¿Cuál podría ser la sanción que le corresponda por este hecho? En principio, la Comisión de Ética tiene dos caminos. Todo va a depender de la gravedad de la falta que califique la Comisión de Ética. Si para la Comisión de Ética se trata de una falta más o menos leve, cabrá que la Comisión de Ética amoneste públicamente al congresista y eventualmente hasta que le imponga una multa pequeña. Pero si para la Comisión de Ética la falta es mucho más grave, la comisión no puede sancionar de manera directa al congresista y tendrá que proponer al Pleno la suspensión del congresista, suspensión que de acuerdo a la Constitución y al reglamento cabe que sea de entre 3 días y 120 días de legislatura. Eso es lo que se prevé como una posible sanción. No quiere decir que eso vaya a ser así, claro, pero ese es el marco dentro del cual se regula. Según tu experiencia, ¿cuál debería ser la sanción que le corresponda por este hecho? Bueno, eso va a depender de la evaluación que haga la Comisión de Ética y cómo califique la pertinencia del marcado de asistencia del congresista Bermejo cuando en realidad no estaba presente en la sesión, sino que se desempeñaba con actividades paralelas al ejercicio de la función parlamentaria. Como todos sabemos, de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso, la dedicación de los congresistas a la función parlamentaria es exclusiva y a tiempo completo. Si bien es cierto, deben cumplir funciones de representación, cuando el Congreso está sesionando, cuando el Pleno está sesionando, o cuando las comisiones a las que pertenecen los congresistas han citado a una sesión, los congresistas están obligados prioritariamente a concurrir a las sesiones del Pleno o de las comisiones. De no hacerlo, tendrían que solicitar licencia. Si no han solicitado licencia y por lo tanto están obligados a concurrir, mucho más grave es la falta cuando aparentan estar presentes con un marcado de asistencia que no se condice con la verdad. Entonces, si se califica como grave la falta del congresista Bermejo, muy probablemente lo que corresponda sea que la Comisión de Ética proponga al Pleno la suspensión del congresista, que como digo, esa suspensión puede ser de entre 3 días y 120 días de legislatura. Ahora, incluso podría la Comisión de Ética evaluar la posibilidad de que haya ahí un posible delito y derivar esto, me imagino, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o lo que fuere, pero ese es otro tema. Respecto al asunto de la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación en relación a Manuel Merino, a Andrés Flores Arauz y a Gastón Rodríguez, ¿tiene el Congreso algún plazo como exigencia para darle el trámite correspondiente o puede quedarse el tiempo que sea, César? Bueno, las denuncias constitucionales siguen su curso a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Subcomisión de Acusaciones tiene un plazo dentro del cual tiene que aprobar un informe de calificación. El informe de calificación se referirá únicamente a la procedibilidad o a la admisibilidad de la denuncia de acuerdo a las características y requisitos que reconoce el artículo 89 del reglamento del Congreso. Una vez que se evacúa el informe de calificación, la comisión permanente debe otorgarles un plazo de 15 días hábiles para que en ese plazo se investigue, luego del cual, y realizada la audiencia correspondiente a todas las pruebas, la subcomisión debe evacuar un informe final con el que se recomienda, si es que ha sido obviamente procedente la denuncia, la sanción correspondiente según que se trate de un delito en el ejercicio de la función o de una infracción constitucional. Luego de la decisión de la comisión permanente, si la comisión aprueba ese informe final, lo que corresponde es que en segunda instancia
exista una acusación de la Comisión Permanente ante el Pleno del Congreso para que sea el Pleno el que tome la decisión final, según, como digo, si se trata de un delito en el ejercicio de la función o de una infracción constitucional. De hecho, son ambas cosas, pero en 20 segundos, si esto tiene un procedimiento normal, queriendo hacer con alguna decisión política, ¿qué tiempo mínimo se puede tomar? Podría ser, calculo, si actuaran de manera sumaria y rápida, probablemente todo el proceso pudiera cumplirse en unos 4 meses aproximadamente. Correcto. César, ha sido muy gentil por respondernos. César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, ha estado con Exitosa Perú y le agradecemos por ello. Buenos días.